que les debe de salir un aviso de grabado. ¿Sí? ¿Les salió el aviso? Sí, maestro, ya salió. Ok, Profe, ya. perfecto. Avísenme, por favor, siempre que iniciemos y no vean que se esté grabando, dígame. Es muy importante para los que no pueden asistir, ¿no? Entonces les contaba que esta cosmovisión maya, pues es lo que regula ese manejo de los recursos por medio de esas cuentas, esos cuentos y leyendas. Por ejemplo, en el caso del recurso agua, no sé si han escuchado o conocen algún dios en su comunidad que haga referencia al cuidado de esa agua, o algún mito, alguna leyenda, algún cuento que hayan escuchado los que son de comunidad en cuanto al manejo del agua. Nadie. Bueno, les cuento rápidamente, más adelante lo vamos a ver, que en el manejo del agua hay un mito que habla sobre la abuelita de Maní. En Maní hay un cenote poco profundo, un cenote tipo caverna, que de ahí nace una leyenda, ¿no? O un mito, también se lo podemos llamar así, en la cual dice que esta abuela sabia es la que cuida esas aguas de ese cenote y dio una predicción maya y dijo que para que, dice, si abusas de este recurso, si lo contaminas, va a haber un momento en el cual tengas que entregar a tu primer hijo primogénito a la serpiente cuidadora del cenote de agua para poder llenar tu jícara o tu calabazo. No sé si conocen el calabazo, es un recipiente para llevar agua en las milpas, pertenece a la familia de las calabazas, ¿sí? Entonces dice, para poder obtener una jícara de agua o un litro de agua, tendrás que ofrecer a tu hijo primogénito para alimentar a la serpiente y que te deje tomar el agua que necesitas para satisfacer, para saciar tu sed, ¿no? Entonces, si esto lo relacionamos con lo que estamos viviendo actualmente, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Ya el agua está contaminado, hay lugares donde ya está muy escasa el agua porque se ha sobreexplotado irracionalmente, y por lo tanto tal vez no tengas que entregar un hijo primogénito, pero estás sufriendo esos efectos de no tener esa agua, ¿no? Por ejemplo, pues si no tienes agua no puedes regar tus cultivos, no puedes obtener alimentos. Si no tienes agua para consumo humano, pues tienes que comprar el agua. Ahora, los que toman agua de pozo, pues es un riesgo muy fuerte para las personas, porque hay estudios que hizo la WADI, el centro, el Hideo Noguchi, en la cual reporta que el 90% del agua subterránea está contaminada con materiales pesados bioacumulables en el ser humano y que pueden provocar diferentes enfermedades crónicas, entre ellos el cáncer. El incremento del cáncer hoy en día, pues lo vemos muy, muy preciso en algunas regiones productoras de algunas hortalizas que manejan con puros pesticidas, ¿no? Entonces, de ahí van haciendo esta información, ¿no? Y bueno, nos dice, da un sentido de identidad. También en la cosmovisión, al comprender esos ritos, estas leyendas, esas ceremonias, pues también a nosotros nos da un sentido de identidad y de pertenencia, descripción y reivindicación política también, ¿no? Eh, Desafortunadamente, la reivindicación política, muchas veces cuando se promueven proyectos de desarrollo en zonas rurales, pues todo ese conocimiento, esos mitos, esas leyendas, esa cosmovisión, pues no las toman en cuenta, ¿no? Son proyectos que se hacen a nivel de escritorio, sin conocer la cultura, y las llevan tal cual a las comunidades, y la comunidad pues no se siente identificada, ¿no? Por ejemplo, un proyecto, no sé, que tenga que ver con el uso eficiente del agua. Ahí va el biólogo, ahí va el agroecólogo, el veterinario, dando temas relacionados de la importancia del manejo del agua, pero pues nunca hablan de la cosmovisión, ¿no? De los ritos, de las creencias que hay en cuanto al manejo de ese recurso agua.
y por lo tanto la gente no se siente identificada con ello. Yo creo que todo proceso de educación ambiental tiene que comenzar o tiene que partir conociendo la cosmovisión en cuanto al manejo de esos recursos. Sobre todo si es una comunidad muy rural que todavía mantiene parte de esa cosmovisión, es importante comenzar con ello, ¿no? Y así la gente se va a apropiar. ¿Cuántos proyectos escuchamos de educación ambiental para manejar los recursos? Pues han fracasado o que no tienen ese impacto que se requiere, ¿no? Por lo mismo, porque no comienzan con esa recopilar esa información del pueblo maya, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cómo manejaban el agua? ¿Qué importancia tenía para ellos? ¿Qué castigos se les daba cuando no cuidaban ese recurso o lo hacían de manera irracional, ¿no? Entonces, rescatar esta información de la cosmogonía maya en cuanto al manejo de los recursos, pues es muy importante, ¿sí? Para plantear cualquier proyecto de desarrollo y que en las políticas públicas también que financian proyectos, pues estén esta visión de la identidad, ¿no? De reivindicar lo que somos para, como sociedad y como pueblo originario y así desarrollar mejores proyectos que tengan que ver con mejorar esa calidad de vida y apropiándolo a la comunidad, ¿sí? Entonces dice una cosmovisión que se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral en la que la mujer ha jugado un papel determinante, ¿sí? Esto también es algo muy importante, esos cuentos, esas leyendas, esos mitos, esas ceremonias, pues el sexo femenino, la ama de casa, la mujer, es la que se encarga de transmitir esos conocimientos a sus descendientes, ¿no? Por medio de la transmisión oral es la que te va formando en cuanto a esa cosmovisión y la forma aplicada es cuando el niño, es cuando la niña o los integrantes de la familia pues van directamente a la milpa, ven esa forma de trabajar del campesino o del jefe de familia y se preguntan el por qué. ¿Por qué en la milpa maya, por ejemplo, no se deforesta tantas superficies? Porque hay ese sentido de utilizar solamente lo necesario de no cultivar grandes extensiones, porque se sabe que se está atentando contra ese recurso que es la vegetación, ¿no? Y peor aún que si se atenta con ese recurso, pues vamos a ser castigados por medio del Dios que protege ese recurso, por el Yuntzil, por los Yuntzilop, ¿sí? Entonces, la mujer es la encargada de muchas actividades que tienen que ver con transmitir esos saberes comunitarios, ¿no? Una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes. Entonces, también en la parte de la cosmovisión, no solamente es trabajar de manera individual, no solamente es yo salgo adelante y tú pues ve cómo hacerle, ¿no? No, las comunidades rurales generalmente tratan de que todos estén en ese mismo nivel de desarrollo, ¿no? Sobre todo que no les falte comida. Vemos que, por ejemplo, en algunas comunidades cuando la persona, por ejemplo, algún vecino milpero perdió su milpa por una plaga de mapaches, pues entre todos en la comunidad se ayudan, ¿sí? Hay solidaridad allá para darle alimentos que él no tiene, ¿sí? Muchas de las actividades que se hacen en el campo, en la milpa, también se hacen de manera comunitaria, no se hacen de manera individual. Se trabaja con ese sentido de solidaridad y de respeto a sus semejantes. Vemos que esto, las políticas de gobierno, los partidos políticos y las formas de vivir hoy en día, pues han roto ese tejido social, ¿no? Esa, sol, esa solidaridad que se tenía años atrás cuando se practicaba la milpa, cuando se vivía en comunidad, ¿sí? También dice que es un pensamiento de vida en armonía con todo lo vivo y lo no vivo. Entonces acá hay otro punto importante que nos menciona de que no solamente respetan lo que tiene vida, las plantas, los animales, sino que también lo que no es vivo, en este caso el suelo. Aunque en biología o en agronomía sabemos de que el suelo es un suelo vivo,
pero en la cultura maya lo consideran como una parte, bueno, acá también lo ven como vivo, ¿no? Como un ser vivo, ¿sí? Las piedras también son seres vivos, ¿sí? Entonces, pues hay un respeto, hay una armonía en cuanto a la convivencia, es una convivencia con semejantes, con mi, con el suelo, con el agua, con todo lo que rodea, ¿no? Y acá algo muy importante, que casi en todos los libros que hablen de la cultura maya con sus recursos, pues siempre vamos a hacer hincapié de que el hombre es parte de la naturaleza. Es un elemento más que conforma el monte, la selva, ¿sí? Que es un ser vivo que le dieron la capacidad para pensar, para aprovechar esos recursos naturales, producir sus alimentos y también ser agradecido a los dioses. Cuenta el Popol Vuh de que hubieron 3 intentos de crear al dios, ¿no? Al ser humano, perdón. Y el primero pues fue de madera, un ser no pensante, un ser torpe. El segundo fue de barro, que igual no tenía sentimientos, no tenía corazón, ¿sí? No servía a los dioses. Y el tercero pues fue hecho de maíz, que somos nosotros, los seres pensantes, los seres que tenemos alma, que tenemos espíritu, que tenemos corazón. eh, y que producimos esos alimentos, que respetamos esos recursos naturales. Así lo dice el Popol Vuh, ¿no? El hombre de maíz es elemento más de eso, de ese monte, de esa selva, y respeta esos recursos porque sabe que si se perdería, pues estaría en riesgo su existencia de esta especie, ¿no? Y por lo tanto, para ese respeto, pues tiene que hacer ofrendas por medio de de rituales a los dioses, sobre todo cuando se cosecha la milpa, hay muchos rituales en los cuales se ofrecen esos alimentos. El primero que tiene que comer de esos alimentos, pues son los dioses que dieron las condiciones necesarias para que produzca esa milpa, ese maíz, ese frijol, esa calabaza, ¿sí? Entonces es este pensamiento vivo en armonía, en donde el hombre es parte de esos alimentos de ese elemento, ¿no? Entonces dice que el K'ash es la palabra, es una palabra en maya que significa monte y sus elementos no nos pertenecen y como tal tenemos que usar solo lo necesario, ¿no? Entonces acá nuevamente nos dice, cuando hablamos de monte estamos hablando de todo de todo lo vivo que nos rodea y lo no vivo y que esos elementos no nos pertenecen, tienen dueños, ¿sí? Tienen, tienen dioses que los cuidan y que los protegen. Y como tanto, pues tenemos que tenerles respeto, tenemos que agarrar solamente lo necesario para poder vivir y poder subsistir en este mundo, ¿no? Entonces acá dice el término Yocol-Cabil y el pensamiento maya en el manejo del monte. El Yocol significa encima, es una palabra maya, y Cabil significa la tierra, ¿no? Todo lo que está sobre la tierra, ¿sí? Y dice que la cosmovisión maya está basado en una visión integral de la creación, donde el ser humano es parte de la naturaleza, ¿sí? Lo que vimos en la lámina anterior, son parte de ese recurso. Y todo ese recurso pues está interconectado entre sí. Si hay un recurso que aprovechamos y se pierde, pues va a haber un desbalance en ese monte, en ese ecosistema que se está manejando, ¿no? Hasta una perspectiva propia del pensamiento maya, que tiene matices diferentes a lo judeo-cristiano, en la que el hombre se construye como señor de todo lo creado, ¿sí? Entonces, a raíz del capitalismo, de la entrada de la conquista de los españoles, de este pensamiento judeo-cristiano, entonces nos dice, tú hombre no eres parte de ese recurso natural, tú eres un ser pensante, un ser supremo, de la cual debes de aprovechar esos recursos naturales para crear riqueza, solamente para crear riqueza sin importar el daño que le puedas ocasionar a ese recurso natural. Entonces, a raíz de esto, hay una persecución muy fuerte en cuanto al pensamiento maya, en cuanto a la cosmovisión y el manejo de esos recursos naturales que se tienen. Se va rompiendo esa estructura.
y solamente comienza a dominar el capitalismo, ¿no? Si tengo un monte de deforesto esa gran superficie de tierra y me pongo a cultivar monocultivo de maíz o monocultivo de cítricos sin tenerle respeto a ese suelo, ¿no? Sin aprovechar solamente lo necesario, ¿sí? Entonces comienza este proceso. Eh, Dice que en el Popol Vuh el hombre es creado para mantener al universo, pero como un servidor de los Yunzilop, como un servidor más de los dioses, que es de los dioses de esos recursos naturales, ¿sí? Dice, hombre será el sustento y los Yunzilop proveerán de alimento. De tal forma, hombre y naturaleza son necesarios uno al otro y no pueden concebirse por separado, ¿sí? Son íntegros, necesitan uno del otro. En cambio, en el pensamiento judeo-cristiano, pues nos dice, no, tú eres el dueño de ellos, eres un ser pensante. Aprovéchalos para crear riqueza, para generar recursos económicos, sin importar ese daño que se le hace, ¿no? Y vemos que en el Popol Vuh, pues es todo lo contrario, ¿no? Aprovecha lo necesario, primero agradece por ese recurso, por ese sustento, haciéndolo ofrenda a los dioses que te dieron las condiciones necesarias para producir ese alimento. Y después de haber hecho esa ofrenda, que ellos primeros coman, entonces ahora sí, come tú de ellos. Come tú y compártelo con tus semejantes. No sé si se acuerdan que hace tiempo, por ejemplo, no se manejaba tanto el recurso económico, el dinero. Lo que se manejaban eran trueques, ¿no? Y yo produje maíz y me fue muy bien. Me está sobrando este almud de maíz. Te lo intercambio con un almud de frijol, ¿no? A eso se le llamaba trueque. Si el compartir, si a mí me fue bien en esto y necesito de este alimento y no lo tengo, pues te lo intercambio con esto. O si a esta persona no le fue bien en su milpa, pues podemos cobijarlo entre toda la comunidad y apoyarlo dándole maíz, dándole frijol, dándole lo necesario para que pueda vivir. Ese sentido de solidaridad que existía anteriormente, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quiera compartir? Todo claro, profe, gracias. Ahí, jóvenes. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, todo muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice que la relación entre ambos está regida por la reciprocidad, ¿sí? El dar y recibir. El ser humano debe retribuirle respeto, tomando de ella solo lo necesario y expresándole su agradecimiento. También expresa su arrepentimiento por el daño que le causó al talar, quemar, cazar sus animales o simplemente por mal usar el agua, el suelo y las plantas, entre otros recursos. Los que tuvieron abuelitos o los que sus papás ya grandes, eh, seguramente les contarán de que cuando se cultivaba el maíz, se tomaba un pozole, que es un agua, es la masa de maíz que se hace en agua, y este pozole era como, se tomaba al mediodía antes de comer, y todo lo que sobraba, el shish que sobraba, como es una masa que se disuelve, siempre quedaba el shish, y no es una masa tan triturada como para hacer la tortilla. Te decían los antiguos, no lo tires, es alimento sagrado, ¿sí? Eso es algo sagrado, no nada más lo tires en el suelo. Dice, échale agua a tu jícara y tómate esa agua, ¿sí? Tómate esa agua para no tirarla. O en cierto momento, si no la vas a tomar o no te va a servir, dásela buscabas un hormigón, un hormiguero, y se los dabas a las hormiguitas para que la comieran. Pero antes era un sacrilegio, era un pecado tirar la tortilla, tirar los alimentos que se tienen, ¿sí? Eso no se hacía antes. A nosotros nos regañaban. Si había una tortilla que te sobraba, te decían, no lo tires, ya te llenaste,
dáselo al perro, dáselo al cerdo, pero no lo eches a la basura. Hoy en día vemos que ya no hay ese respeto, ¿no? Ya no hay esa forma de pensar, esa cosmovisión ya no hay. Y todo era sagrado, ¿no? Es la sagrada, el sagrado maíz, el sagrado suelo, el sagrado agua. Y como sagrado, pues hay que cuidarlo, ¿no? Eh, también nos dice de que hay un arrepentimiento. Acá la idea no es decir no uses nada, vive como vivían los primeros pobladores, ¿no? Como sedentarios, andando de un lado a otro, consiguiendo sus alimentos de los árboles que están ahí. No, sino que sí lo puedes tocar, puedes intervenirlo, pero también guárdale respeto, ¿no? Y acá dice que hay un arrepentimiento. Hay una lectura que les comparto en la última unidad, donde vemos el monte, que habla sobre el dilema de talar el monte para establecer la milpa, eh, y ¿cómo se llama? Y el perdón que el campesino pide. Es un ritual también muy fuerte, ¿no? Y muy, eh, tal vez, con muchos sentimientos encontrados del campesino, porque al momento de talar esos árboles grandes para poner su milpa, pues sabe que está ocasionando un daño serio a esos recursos naturales. Entonces dice, es un ser vivo que estoy matando. Y entonces es cuando él pide perdón, pide ese arrepentimiento, ¿no? Perdóname porque pues eres un ser vivo, estoy atentando contra tu vida, pero pues es necesario para que yo pueda establecer mi milpa, el frijol, la calabaza y poder consumir de ellos. Hay un arrepentimiento. Esto es, esos son valores importantes que también se han perdido, ¿no? Ya no tenemos respeto, ya no nos arrepentimos por nada, si hicimos mal, ya no sabemos ni siquiera pedir perdón. Cuando en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, se habla de este momento tan íntimo que tiene el campesino, con el árbol que está tumbando, ¿no? Con pedirle ese perdón anticipadamente por matarlo para que establezca su milpa, ¿sí? Es una lectura muy bonita y importante que la conozcamos, porque de allí radica mucha información para poder estructurar y poder formular proyectos de desarrollo sustentable y que estén de acuerdo con la vida comunitaria y con la vida del pueblo maya, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, hay unos principios importantes en cuanto al pensamiento y la cosmogonía maya en el manejo del monte que debemos de tener siempre muy presentes, ¿sí? Se reconoce como parte de la naturaleza. Es un elemento más de la naturaleza. Es un elemento que requiere, que necesita del agua, del suelo, de las plantas, de los animales, para poder vivir. Como él solo, que domina todo, no, no se ve, ¿no? El maya no se ve como él solo dominando todo y haciéndose rico por dominar esos recursos naturales, ¿no? Sino que está sobre la tierra, vive en armonía, aprovecha lo necesario, y se siente parte de esa naturaleza. Ese es un primer principio, ¿sí? Cuando no nos sentimos parte de esa naturaleza, entonces vamos en la playa, tiramos basura, tomamos la cerveza y la dejamos allá. eh, Dañamos los recursos naturales, talamos mucho monte, contaminamos el agua. Entonces no hay ese respeto, ¿no? No nos sentimos parte de ello. No, a pesar de que somos seres pensantes y estudiamos la importancia, porque todos llevábamos ecología, llevamos diferentes asignaturas en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la carrera, sobre el cuidado de los recursos naturales, pero solamente lo vemos de manera como su importancia, ¿no? No vemos ese sentido de sentirnos parte de ello, de que su extinción pues puede ocasionar esa catástrofe que estamos viviendo hoy en día. Nos desvinculamos de ese recurso natural. Entonces, pues contaminamos, tiramos basura, talamos, eh, desaprovechamos los recursos en cuanto al manejo de ello, ¿sí? Por ejemplo, solamente con bañarnos con la llave abierta en la que nos jabonamos, tiramos mucha agua, en la que nos cepillamos los dientes, igual tiramos mucha agua, ¿sí? Entonces, esto también pues es por no sentirnos parte de ello, ¿no? El segundo punto es la sacralización de los recursos naturales como fuente de respeto al cosmos, ¿sí?
Entonces es un sacrilegio. Es un sacrilegio, es un pecado, no sé, hacer uso irracional de este cenote. Tal vez aprovechar esa agua del cenote de manera irracional para regar los cultivos, ¿sí? Contaminarlos tal vez, hacer mal uso de ellos, ¿sí? Es un sacrilegio, por ejemplo, deforestar 100 hectáreas de selva, de monte, para poder establecer un cultivo que va a ser altamente rendidor y que va a dejar recursos económicos solamente a la persona que hizo esa inversión, ¿no? Es un sacrilegio, ¿sí? Es un sacrilegio, es un pecado cazar animales de manera irracional. El venado, ¿por qué ahorita ya está en el libro rojo? Porque pues ya son muy pocas eh, especies que quedan, ya está en peligro de extinción, cada vez más, ya no tienen hábitat, ya la población ha crecido tanto que muy pocas regiones conservan todavía su hábitat. Por ejemplo, en la parte centro, pues ustedes han visto cómo ha crecido todo el desarrollo industrial y también el desarrollo urbano, pues en la cual ya no hay monte, ya no hay esos servicios ambientales que presta el monte. Cada vez queremos comprar más tierra, las grandes empresas compran más tierra para construir centros comerciales, para construir zonas urbanas, que no está mal, ¿no? Solamente que tenemos que construir de esa forma sustentable, de saber de que esos árboles dejaron un área frondosa, un área de esos recursos naturales y no tirar toda esa vegetación y luego poner un jardín sintético o unos árboles que no son de la región que también pues impactan en el paisaje de esta zona, ¿no? Con esto no quiero decir que está mal el desarrollo, sino que hay que hacerlo de manera sustentable, ¿sí? Hay que saber de que pues es un sacrilegio eso, ¿no? ¿Sí? Cuidar de manera, cuidar de la madre tierra al que se le ve como una madre, ¿no? El Yokol-Kap, ¿sí? Entonces, pues todo lo que yo haga sobre la tierra, pues tiene un impacto todo lo que yo cometa mal, que yo mate más animales, que yo deforeste más, que yo contamine el agua. Fíjense que antes hablaba de que hay un castigo y ese castigo pues no es por haberte portado mal, sino que también es por haber hecho mal uso de esos recursos y al momento de morir, en vez de que te vayas eh, al cielo te vas al infierno, ¿no? Al supramundo, como dicen los mayas, solamente por hacer uso irracional de esos recursos, por haberlos aprovechado mal. Hoy te dicen, si te portas mal, si eres malo, si no eres solidario, si eres un asesino, si eres un grosero, te vas a ir al infierno, ¿no? Cuando antes eso era como algo natural que tenías que tener, te tienes que portar bien, no tienes que ser malo con tus semejantes, tienes que ser solidario. Más que nada se le atribuía al mal uso de esos recursos naturales para irte a ese infierno, ¿no? Y pues toda la población pues quería irse al cielo y manejaba esos recursos. Hoy en día ya esa cosmovisión se ha roto por el capitalismo, por nuestra forma de pensar que nos han hecho, ¿no? Reciprocidad con los recursos naturales. Esta reciprocidad se ve de que si yo pido o tomo algo de ahí, pues tengo también que dar algo a cambio de ese recurso natural. Cuando veamos la milpa, vamos a entender esa reciprocidad. La milpa, por ejemplo, se deforesta una superficie pequeña para satisfacer las necesidades de la familia y esa milpa se trabaja 2 o 3 años, ¿sí? Al cuarto año esa milpa se abandona, se le regresa vida nuevamente para que se regenere esa vegetación, ¿sí? Que esa milpa vuelva a ser una selva que dé vida, ¿no? Entonces allá está esa reciprocidad. Ya te aproveché, ahora te voy a dejar descansar, que te recuperes, que vuelvas a darme esas condiciones. Y a los 10 años de haber abandonado ese terreno, pues ese monte ya está alto y ya lo puedo volver a ocupar, ¿sí? Entonces ahí está esa reciprocidad. O también visto desde las ceremonias, ¿sí? El chachac dicen, bueno, ya no está lloviendo
¿Por qué? Porque nos hemos portado mal, hemos manejado los recursos mal. Entonces vamos a hacer una petición de lluvia, vamos a suplicarle al dios Chak que nos dé lluvia, pero para tenerlo contento tenemos que darle comida, tenemos que darle de comer. Por eso en la mesa ceremonial se ofrecen muchos alimentos a los dioses y después de que ellos coman, pues es un festín para el pueblo, para los que asiste a esa ceremonia, ¿no? Entonces allá también se ve la reciprocidad, ¿sí? Y el pedir perdón por el daño que se le va a causar al Yunkash, al dios del monte, ¿no? Que este perdón, pues ya lo hablamos. Si es arrepentimiento por haber matado a ese venado que está preñada, por haber matado en exceso a ese jabalí, ¿sí? Entonces se pide perdón, se hace un rezo, pero no rezo eh, occidental, ¿no? Es un rezo, en maya se llama el payalchi, donde entra como en un trance el que hace ese rezo, esa petición, ese payalchi, a los dioses para seguir utilizando esos recursos, ¿no? Entonces dice el deterioro de la naturaleza desde la perspectiva del pensamiento. Muchos líderes indígenas mayas atribuyen el deterioro del medio ambiente al debilitamiento de las prácticas culturales y espirituales que se daban a nivel comunitario, ¿no? Cuando rompieron ese tejido social, atentaron contra el pensamiento maya, decían todo lo que los mayas hacen, el pensamiento, su cultura, su cosmovisión no sirve para nada, ¿sí? Traemos información nueva, traemos tecnología nueva, traemos a un solo Dios, que ese es Jesús para los católicos, y solamente tenemos que creer en Él y nadie más, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando tuvimos la conquista, que todos los códices mayas, toda la parte religiosa de los mayas que eran politeístas, que tenían a varios dioses, pues fueron quemados por Fray Diego de Landa, ¿no? Impusieron solamente a un Dios, a un Dios supremo, que es el que debe de cuidar esos recursos naturales, ¿no? Entonces se pierde esas prácticas culturales y espirituales y por lo tanto ya el hombre ya no se ve como parte de ese recurso natural, sino como parte pensante que tiene la tecnología, tiene el conocimiento para explotar ese recurso natural y generar recursos económicos, ¿sí? Entonces dice, hoy en día el respeto se ha perdido. Los hombres de campo se olvidan de agradecer a los Yontzilop, ¿sí? Eh, Probablemente no los mayas auténticos, el capitalismo, las personas, las grandes empresas que tienen ese poder adquisitivo y que van deteriorando esos recursos naturales, ¿no? El hombre de hoy se volvió avaro, egoísta, egocéntrico y toma recursos sin importar el daño que le ocasione. Hoy en día el agua, el suelo, el viento, la flora y la fauna se ven como recursos netamente económicos, recursos que generan riqueza a unos cuantos y que habitan el territorio sin importar el daño ambiental, ¿sí? Y sin importar el daño que le puede ocasionar al resto de la población. Yo genero todo ese dinero que requiero y me importa el daño que puede ocasionar esta empresa productora de cerdos al pueblo vecino rural que vive de los cenotes, ¿no? De que es su atractivo turístico. Sí, ustedes habrán escuchado este caso tan sonado de la megagranja que se iba a instalar en la comunidad de Cusamá y de Jomún, donde eran miles de cerdos que se iban a producir y cantidades de residuos de aguas negras que se iban a vertir en los recursos naturales, contaminándolo en ese momento. Entonces, pues allá vemos un claro ejemplo, ¿no? De que el hombre se volvió avaro, se volvió egoísta, egocéntrico y toma ese recurso sin importar el daño que ocasione. Y ha contaminado el agua, el suelo, el viento, la fauna y la flora, ¿sí? De tal forma que vemos ya en este momento, pues vemos ya los efectos que tiene el mal uso de esos recursos naturales, ¿sí?
Bueno, entonces este es un poco del pensamiento de la cosmovisión maya en cuanto al manejo del monte, ¿sí? Vamos a ver el saber maya en el manejo del CAC. Les recuerdo, hay lecturas que son complementarias, esta es solamente la parte introductoria. El ensayo consta en hacer reflexión de estos 4 elementos: el fuego, el agua, la tierra y el viento, ¿sí? Y acá les hablo un poquito de lo que es el fuego. Dice que los grupos mayas tuvieron una construcción religiosa en torno al fuego, ¿sí? Dice que es un elemento de cohesión social, es un elemento que une al pueblo, es un elemento, casi todas las comunidades rurales, las comunidades endémicas de Mesoamérica, pues veneran al fuego, ¿no? El fuego es el que da calor, el fuego es el que permite cocer tus alimentos, el fuego es el que permite producir tus alimentos, porque también es utilizado para quemar el monte y poder establecer esos alimentos que requieres. Sin el fuego, pues sería muy tardado preparar el terreno para poder producir los alimentos que se requieren, ¿sí? Entonces hay una construcción allá religiosa en cuanto al fuego y es un elemento de cohesión, es un elemento que te da calor en temporada de frío, es un elemento que no puede faltar en la mesa ceremonial. Siempre que se hacen ofrendas, que se hacen ritos y celebraciones, eh, se pone allá el fuego adelante, que es el que va a iluminar el camino de esos espíritus, de esos dioses mayas que bajan para tomar ese alimento y llevárselo. Nunca vamos a ver una ceremonia que no esté presente el fuego, ya sea en forma de vela o de veladora o de alguna fogata, ¿sí? Eh, pero también dice que el fuego es poder. Aquel que tiene control de ese fuego, pues puede destruir también, ¿no? Puede dar poder a alguna comunidad, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando entra toda este cultivo de nequén, se cambia el cultivo de la milpa por el cultivo de nequén, pues comunidades que se dedicaban a ello y por el precio bajo que se pagaban a los enequeneros en ese entonces, pues a veces ellos mismos decían, ah, pues es un precio muy bajo que nos pagan, pues vamos a incendiar ese plantel de enequén, ¿no? Y se quemaba el enequén por completo. Y ahí, pues, ahí están utilizando el poder que tienen sobre ese recurso, ¿sí? El poder que se tiene. O algunas comunidades envidiosas que ven que a una comunidad le está yendo bien en su plantación y pues queman ese recurso que les va a dejar sustento para ellos, ¿no? Entonces, por eso dice que el fuego es poder, ¿no? Pero también da fertilidad el fuego. ¿De qué forma da fertilidad? Sabemos, por ejemplo, que todos los árboles que cortamos, todo lo que quitamos encima del suelo que estamos trabajando, pues se contiene minerales que obtuvo esa planta al momento de crecer en el suelo: jalón, nitrógeno, fósforo, potasio, todos esos elementos de la tabla periódica para que esos árboles puedan crecer. Entonces esos árboles, al momento de tirar sus ramas, sus hojas, pues están regresando esos nutrientes al suelo, desintegrándolo por medio de un proceso biológico, y regresando esos recursos. Entonces, cuando se quema esa vegetación que se limpió para establecer la milpa, pues se hace más rápido regresar esos recursos al suelo. La ceniza es un recurso muy rico en nutrientes y por eso la milpa, cuando se establece en el primer año, pues se dice es una milpa de primer año que debe producir mucho maíz, mucho calabaza y mucho frijol, siempre y cuando pues las lluvias estén también presentes, ¿no? Porque es un suelo ya fertilizado con la ceniza de esos árboles que se cortaron, ¿sí? Además de ser un elemento indispensable para la siembra del maíz. Lo que les comentaba, la milpa se tiene que quemar para establecer el maíz. No se puede poner una milpa sobre esa materia orgánica porque es muy complicado andar para sembrar sobre esas espinas, sobre esas ramas que se están secando. Entonces el hombre pues lo quema, el campesino lo quema para que él pueda entrar y pueda sembrar ahí, ¿no?
No obstante, es un fenómeno poliédrico, porque a su vez puede ser destructor. No solo daña al enemigo y destruye pueblos y cosechas, sino que también provoca enfermedades, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen antes de, los que son de pueblo seguramente lo han escuchado? Decían, estás caluroso, ¿no? Vienes de haber trabajado la milpa bajo un sol intenso, temperaturas muy fuertes, o acabas de terminar de tortear las tortillas que vas a comer. Entonces, se dice sis-ol, tienes el espíritu, el alma caliente. Entonces, no puedes bañarte inmediatamente o no puedes tomar agua fría inmediatamente porque te puedes enfermar, ¿sí? Entonces, también el fuego puede enfermar o cuando uno se expone muy de cerca al fuego, pues le puede causar quemaduras, ampolladuras o problemas en la piel, ¿sí? Entonces, en la cultura maya también se tiene este concepto de que el fuego puede ser causante de alguna enfermedad y cuando se le hace mal uso, pues también puede causar esa enfermedad, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces dice, acá vemos unas imágenes que lo vamos a ver en la segunda unidad. Este, por ejemplo, es una milpa maya que ya se limpió, ya está seca la materia orgánica, algunos troncos están germinando, ¿sí? Algunos troncos están eh, volviendo a rebrotar. Y acá vemos a un señor que está haciendo uso de ese fuego, ¿no? En la cual va a quemar la materia orgánica. Pero este fuego no se hace solamente por hacer, ¿no? Hay un saber y un conocimiento muy amplio del milpero para que el fuego, la candela, no se le vaya, no se le escape y queme el bosque o la selva que está cerca de ello. Hay todo un proceso de manejo. Por ejemplo, tiene que conocer de los vientos dominantes. Generalmente la milpa maya pues se quema al lado contrario donde están los vientos dominantes. Si se prende el fuego donde están los vientos dominantes, eh, al lado de los vientos dominantes, pues puede causar un gran incendio, ¿sí? Aparte de que hacen no sé, los que han visto una milpa maya se llama guardarraya, en la cual se hace un barrido de casi 2 metros o 4 metros incluso de este monte que se va a quemar para evitar que entre el fuego hacia acá. Vean que está limpiecito, no hay hojas, no hay ramas que puedan prenderse y quemar este monte. ¿Sí? Entonces también ese es un manejo. Y aparte, con el monte ya está quemado, el campesino, si hay unas ramas prendidas, pues con su calabazo lleva agua y empieza a apagar esas fogatas que quedaron prendidas para evitar que se vaya a hacer mal uso de ese fuego y quemar los montes aledaños. Anteriormente decían que el campesino, el milpero, era responsable de los incendios forestales. Y hace un tiempo, hace ya como 10 años, se hace un análisis, un estudio de investigación y se ve que no es el causante, ¿no? Sino que el principal causante son los ganaderos que incendian los potreros para quemar los montes y se les escapa el fuego, ¿sí? O las personas que incendian de manera intencional esos montes. Pero se perseguía al milpero por haber hecho una milpa que va a quemar, ¿no? Incluso hasta ponen, por ejemplo, fechas de quemas ya por municipios. Y cuando, pues no, ellos no son los principales responsables, porque hay todo un saber y un conocimiento en cuanto al manejo de ese fuego, ¿no? Otro elemento muy importante es el agua, el ja en maya, ja se dice, ¿sí? Entonces, el agua siempre ha sido muy sagrada para los grupos mayas, ¿no? Ellos saben que el agua, nuestro cuerpo está formado por agua, ¿sí? Que necesitamos de ese líquido vital para poder vivir y por lo tanto, pues es algo sagrado. Lo que entra en el cuerpo debe ser algo sagrado y se le debe respeto a esa agua, ¿sí? Eh, y de allá se desglosan varias ceremonias en cuanto al agua, en este caso la ceremonia del chachac, ¿sí?
que es un ritual que se hace para pedir agua, pedir al dios Chak que riegue los cultivos, la milpa, el solar, y que esos árboles puedan producir esos alimentos que requerimos, ¿sí? Esos alimentos que necesitamos para poder vivir, ¿sí? Entonces el agua viene a ser parte importante también de las ceremonias. Aquí vemos que el agua en todas los altares también forma parte de ello, ¿no? Y dice que para hacerlo sagrado, no sé si lo han visto, que se pone una jícara con agua y para hacerlo sagrado se le ponen 3 maicitos de maíz y con eso ya es un agua sagrada que los dioses que bajan a comer esos alimentos pues ya pueden tomar, ¿no? Y con ese agua sagrada, el jmen, el que hace la ceremonia, pues bendice a todos los que están presentes en esa ceremonia, ¿sí? Con esa agua sagrada. Y para lo cual, pues se le pide a Chak que haga llover y que riegue este maíz que está creciendo, ¿sí? También está en cuanto el saber maya y su aplicación para los cultivos de la milpa. Los mayas fueron muy observadores del tiempo, de las condiciones de las nubes, del comportamiento de las aves, eh, de los de las diferentes épocas de año en las cuales se pasan y armaron un calendario agrícola a la cual le llaman una herramienta conocida como el Shok'in, la cual significa contar los días, contar el sol, que esto generalmente inicia el primer día de enero y concluye el último día de enero, en la cual el campesino tiene un calendario en el cual va anotando ahí eh, por ejemplo, en el caso de las aves, si las lluvias hicieron su nido muy largo en las ramas de los árboles, significa de que va a ser un año con muy poca lluvia, va a ser un año con mucha sequía, ¿sí? Si lo hicieron corto, significa de que va a haber abundancia en cuanto a lluvias, ¿sí? Eh, también si las hormigas en enero las vemos caminando constantemente, saliendo de sus nidos, pues eso indica que va a haber buena temporada de lluvia. Si no las vemos o no las ubicamos, pues indica también de que va a ser un mes muy, muy seco, ¿no? Y así también con algunos árboles, por ejemplo, el jabín, no sé si lo conocen, que es un árbol que produce mucho néctar para las abejas. Cuando hay floración temprano, pues eso indica que las lluvias son muy próximas. Cuando no lo hay, pues eso indica que va a ser muy tardado. Entonces, hay una lectura subida a la plataforma que habla del Shokim, que es una predicción, es un calendario. Por ejemplo, si yo registré de que va a haber buena temporada de lluvia y que las lluvias deben de comenzar en el mes de mayo, el campesino ya comienza a preparar sus semillas, su milpa, para cultivarlo, ¿sí? Y hace este conocimiento aplicado ya en el campo. Es como, pues hoy en día son los sistemas meteorológicos de pronóstico, ¿no? Que nos dicen, pero también el saber maya en cuanto al Shokim es muy preciso. Y la próxima semana que escuchen a Bernardo Camal, estoy viendo si pueden tener una plática con él. Él ha trabajado mucho en la cuestión del Shokim eh, y vamos a conocer la importancia de este saber maya en cuanto a ello, ¿no? Acá vemos al dios maya, siempre va a estar señalado como con una serpiente en la cabeza y esta persona que tiene un recipiente que muchos dicen que es un calabazo que va vertiendo el agua desde las nubes para que se rieguen los cultivos. Y acá vemos esta serpiente muy importante, cuidadora de las aguas subterráneas, ¿sí? La leyenda del Subcan. No sé si lo han escuchado. El semestre anterior, un grupo que llevó esta asignatura trabajó sobre esta leyenda del Subcan. Y esta leyenda indica de que es una protectora de las aguas y de los cenotes sagrados, ¿sí? Que esta serpiente, cuando ya hay mucho abuso de esa agua,
se ha contaminado, pues puede salir, puede hacer su presencia para espantar a los pobladores y recordarles de que esa agua es sagrada y que se tiene que cuidar, ¿no? Que se tiene que proteger esa agua. Es una serpiente muy grande. Yo de chico recuerdo que mis papás me lo contaban y me asustaba mucho, ¿no? Decían que es una serpiente alada, que es una serpiente que sale de los cenotes, que tiene unas alas muy grandes y se va al mar, que vuela boca abajo, porque si volara, boca arriba, perdón, porque si volara boca abajo, pues se comería a muchas personas, ¿no? Y de verdad hay mucha gente que asegura haberlo visto. Incluso un investigador del CIR de Ciencias Sociales, el doctor Ángel Polanco, que trabajó sobre contaminación del agua y estuvo visitando varios cenotes para recolectar muestras de agua, cenotes abiertos, cenotes como aguadas, y recolectaba muestras y los llevaba a analizar en la Facultad de Química. Y él dice que en un cenote que está cerca acá por Jují, bueno, creo que es una aguada muy grande. Indica de que al recolectar esa agua, que vio a la serpiente salir del agua profunda y plantarse frente a él con unos ojos muy rojos, unos colmillos muy grandes. eh, y dice que lo vio, hizo su presencia ante a él. Y él con su reacción pues dijo, te pido permiso solamente para tomar muestras para estudio y llevármelo para tener un estudio de investigación, ¿no? Y al momento de haber dicho eso, dice que desapareció la serpiente y ya no la vio, ¿no? Pero siempre él nos los ha contado y mucha gente que asegura haberlo visto. Acá por Peto, por Valladolid, se habla mucho de la leyenda del Zucam, donde hay mayor cantidad también de cenotes, que ellos son los cuidadores, los guardianes del agua, ¿no? ¿Sí? Y acá vemos algún calendario, que eso es lo que hizo Bernardo Camal, del Shokim, ¿sí? De cómo va a estar la temporada de lluvias, de acuerdo a las observaciones del comportamiento de aves, de animales, de algunas plantas. Pues ya acá, esto lo pueden ver más en esa lectura que se las tengo compartido en plataforma, ¿no? Y otro elemento importante que es el suelo, el manejo del suelo, el saber maya. Vean que en verdad tienen un conocimiento muy amplio, nuestra cultura maya en cuanto al manejo del suelo, que tienen una clasificación en lengua maya muy similar a la que los científicos han hecho de la FAO, ¿no? Eh, por ejemplo, este es un suelo que le llaman tipo ancabal, que es en maya, y este suelo lo describen como un suelo rojo, un suelo con una profundidad hasta de 30, 40 centímetros, un suelo que es rico en hierro y es un suelo que se puede cultivar muchas hortalizas. Y esto los mayas lo tienen descrito en su clasificación, ¿sí? Y la FAO clasifica también ese suelo, solamente que aquí ya le da un nombre ya diferente, no el nombre maya, ¿sí? Y así vamos a ver, clasifican desde suelos pedregosos, suelos muy arcillosos para cultivo, suelos que son muy inundables. Por ejemplo, aquí en la zona de Tecash están los suelos que les llaman acalché, que son suelos negros, son suelos ricos en mucha materia orgánica, pero que al momento de caer la lluvia fuerte, esos suelos se inundan rápidamente y tarda mucho en filtrar el agua y en desecarse. Entonces los campesinos saben que en esos suelos no se deben cultivar y lo nombraron a calché, no cultives ahí, porque si cultivas maíz o frijol y llueve muy fuerte, se te va a inundar esa área, ¿no? Y los científicos pues también clasifican esos suelos. Entonces también hay todo un conocimiento y un saber y también la importancia del conocer, ¿no? De que este elemento los campesinos lo manejan de acuerdo a su vocación, no como hoy en día que modificamos todo y decimos, es un suelo pedregoso. Podemos meter maquinaria, romper esa piedra, meterle abono orgánico y cultivarlo, ¿sí? Los campesinos cuando tumban su milpa se encuentran con diferentes porciones de suelo y ellos saben dónde vamos a poner cada cultivo
de acuerdo a las necesidades del grupo familiar de consumo, ¿no? Entonces, hay todo un conocimiento en cuanto al suelo. Creo que no hay un Dios que hable del suelo, pero sí hay este saber y este conocimiento y este respeto de utilizar el suelo de manera racional, ¿no? Está la lectura subida en la plataforma. Acá vemos, por ejemplo, el Puslún, que es un suelo, es un histosol, y acá están sus características. Dice que es un suelo negro en zonas inundadas, generalmente cubiertos por manglar, con abundante materia orgánica, derivado de la hojarasca fresca y en descomposición, ¿sí? Entonces, este Puslún es la clasificación que los mayas le dan y que la WRB, que es la que estudia los suelos, dice que es un histosol, y vean que todas las características coinciden. Acá vemos el suelo tsequel, los suelos muy pedregosos. Dice, son suelos negros con escasa cantidad de tierra fina, afloramiento de roca en la forma tipo promontorio, y dice las piedras de qué diámetro son, y esos son los suelos tsequel, ¿sí? Entonces, esta clasificación, esta lectura también es importante que lo vean, ¿no? Y en cuanto al viento, que también es un elemento importante, eh, dicen que es el principal elemento que no puede faltar sobre el Yog o el Kab, ¿no? Dicen que cuando el Dios en el Popol Vuh creó al hombre, le dio un soplo de aliento, le dio un viento, le dio su alma para que pueda vivir, y necesita de ese viento puro para que pueda respirar y pueda seguir viviendo, ¿no? Por eso dice que el Ik, maya, traducido al español es viento, también es energía vital. Es energía vital cósmica. ¿Por qué cósmica? Porque es un ser que nos dio ese viento. Es un que el viento también, pues no la vemos, la sentimos, pero no la podemos ver. Entonces hay mucho misticismo en este elemento. Y ya que todo ser vivo para los mayas está lleno de viento. Hay una clasificación, hay una lectura que les subo sobre algunos términos que se manejan en maya. Por ejemplo, cuando uno fallece, cuando uno muere, dicen Tzoku Kimi, o dicen también Tzoku Tupu Uyik, ya se terminó el viento que respiraba ya no la tiene en su espíritu, en su interior, y por lo tanto ya se murió, ¿sí? Pero también hay vientos diferentes de clasificación del viento. Por ejemplo, los vientos huracanados, los vientos que traen enfermedad. Hay una lectura que se llama Viento y Enfermedades, que es muy interesante que lo lean para su trabajo, porque también los vientos pueden llegar a enfermar en la cultura y en la cosmovisión maya, ¿no? Eh, hay, no sé si les ha tocado escuchar, de que dicen que cuando una persona viene del monte de su milpa a las 12 del día y hay un bebé acostado en la hamaca llorando, pues él no lo puede abrazar, ¿no? No lo puede tocar, porque si no le va a hacer daño por la energía vital que trae del viento, por esa fuerza de su respiración, por esa gran cantidad de viento y que también cargó en la milpa, puede enfermar al niño, ¿no? Cuando eso sucede, la misma cura del niño, pues es el viento que le tiene que soplar la persona que le hizo ese daño. A mí me tocó ver, por ejemplo, un niño que se enfermó porque el campesino vino, lo abrazó y le dio mucha diarrea, mucho vómito, y lo llevaron con médicos, no lo curaron, lo llevaron en diferentes especialistas y tampoco. Entonces vino una señora y dijo, es que este niño tiene esta cisol porque el campesino lo abrazó y lo enfermó, le dio ese mal viento que él traía. Entonces dice, para eso tenemos que buscar a esta persona y que haga eso. Entonces, recuerdo que esta persona le dieron un licor, el licor de caña que antes se vendía anteriormente, enjuagó su boca y le dio 9 soplos al niño en su aliento, le dio ese aliento de él. 9 soplos. El 9 es como un número sagrado entre los mayas, ¿sí? Entonces, al darle este soplo, pues a la semana el niño ya se encontraba sano, ya se había curado. Entonces vean cómo también el viento tiene esos significados de vida, pero también te puede enfermar. Y también son
Los vientos son los espíritus de los dioses que andan en todo el monte, en toda la selva. Y hay dioses malos y hay dioses buenos. Eh, Han escuchado, por ejemplo, de que los terrenos también cargan malos vientos, de que están los animales, ahí está el gallinero y la gallina se muere, o está el cultivo de maíz y no da porque hay un mal viento, ¿sí? Entonces, pues esos vientos dicen que son espíritus de seres que habitaron zonas arqueológicas o que la casa estuvo sobre un cenote o algo, y esos vientos salen y pueden enfermar, ¿no? Y eso, pues igual tiene un ritual. Se llama el Hetzlun, que es calmar al suelo, calmar a esos vientos malos, que también puede ser un punto de estudio para ustedes, este ritual del Hetzlun, ¿sí? Entonces dice que a los vientos que surgen de las grutas, los pozos en desuso, montículos arqueológicos, pueblos abandonados, se atribuyen seres causantes de varias enfermedades, como algunos tipos de parálisis, pérdidas temporal o definitiva de la capacidad de hablar, demencia. Ante estos padecimientos no hay tratamiento médico eficaz. Solamente los hombres de conocimiento maya pueden neutralizar esos malos vientos que se cargan, ¿sí? Entonces, esto es con respecto al viento. El viento es muy sagrado. Incluso cuando el men hace la ceremonia de toda ceremonia siempre inicia hablando a los vientos del norte, del sur, del oriente, del poniente, y se les da un color a cada uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo el Sak-Ik, que es el viento blanco proveniente del oriente. El Chak-Ik-Al, el Chak-Ik es el viento proveniente del poniente, que es el viento rojo. El Sak-Ik chamán o el chamán-Ik es el viento que proviene de la zona oriente, ¿sí? Y el Nojolik es el viento que viene del sur, que es un viento blanco, que es el que trae buenas esperanzas para la milpa, para la lluvia. Entonces, esto siempre el men, el que hace el ritual, siempre habla a los dioses antes de haber iniciado, al momento de iniciar la ceremonia que desarrolla, ¿no? Jóvenes, pues es lo que tenía mm, preparado para hoy. Es una introducción. Creo que con esto ya tienen herramientas para poder realizar su trabajo. No sé, nos quedan 4 minutos. Si tienen algún comentario, alguna duda respecto a esta presentación o comentarios, no sé, de cómo les haya parecido, si es útil o no para ustedes. Voy a detener la presentación.